Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar algo que usamos todos los días, casi sin pensarlo. Algo que está tan integrado a nuestra vida que ya ni lo notamos. Y me refiero a la escala. Ajá. Cada vez que hacemos zoom en un mapa en el teléfono, estamos, manipulando la escala. O cuando vemos los planos de un departamento, estamos confiando ciegamente en ella. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cómo es que un concepto matemático tan simple tiene el poder de definir cómo construimos y entendemos el mundo? Es una excelente pregunta. Y para esta charla tenemos sobre la mesa un material que me parece fascinante por su simpleza. Son un par de páginas que parecen sacadas de un libro de texto. Sí, como de secundaria. Exacto. Un campo de fútbol, el plano de una casa y un mapa de México. Nuestra misión de hoy es ir más allá de la definición de diccionario y, descubrir el poder que se esconde detrás de estas representaciones. Vamos a descifrar cómo la escala no solo reduce la realidad, sino que la interpreta y a veces hasta la distorsiona para nuestro beneficio. Me encanta cómo lo planteas, porque la mayoría piensa en la escala como una regla matemática, una cosa fija, pero es mucho más que eso. Es una decisión, es un acto deliberado de elegir qué es importante y qué se puede omitir. Es el lenguaje que nos permite dialogar con el espacio, ya sea para construir un rascacielos o para planear un viaje. Es, en el fondo, una herramienta para contar una historia sobre un lugar. Una historia sobre un lugar, me gusta eso. Ok, pues vamos a desmenuzar esa idea. Empecemos con el primer documento que tenemos, que es un plano de un campo de fútbol. De acuerdo. Lo primero que salta a la vista es la escala. 1 a 1000. Y mi primer instinto es pensar que es un número, arbitrario. Pero ¿hay alguna razón por la que se elige 1000 y no, digamos, 1253? Se busca que sea fácil de calcular. Totalmente. La elección de números redondos como 1000, 500 o 1000 es por pura conveniencia. Facilita muchísimo los cálculos de cabeza. Pero la pregunta más profunda no es por qué 1000, sino qué nivel de detalle te permite esa escala. En 1 a 1000, un metro real es un milímetro en el papel. Ah, claro. Para un campo de fútbol, donde las medidas son sagradas y están dictadas por un reglamento, esa precisión es suficiente para verificar las dimensiones generales. El largo de 108 metros, el ancho de 84, el área de castigo. Todo debe encajar a la perfección. Claro, aquí la escala no está describiendo un campo. Está prescribiendo cómo debe ser cualquier campo oficial. No hay lugar para la interpretación. Me recuerda una vez, en un partido amateur, que nos pasamos 10 minutos discutiendo si un tiro libre estaba a la distancia correcta. Jaja, sí, claro. Si hubiéramos tenido un plano a escala, pues se acababa la discusión. Las reglas están escritas en esas líneas. Exacto. Diste en el clavo. Esta es una escala normativa. Su función es ser un árbitro imparcial. Aquí, la fidelidad matemática lo es todo. Un error de cálculo en la escala de este plano no resulta en un dibujo feo, resulta en un campo de juego ilegal. Ilegal, claro. Por eso en disciplinas como la ingeniería o la arquitectura se usan escalas muy específicas y estandarizadas. No hay espacio para la creatividad en las dimensiones de una viga, por ejemplo. Entiendo. Entonces, para un espacio tan regido por reglas como un campo de fútbol, la escala es una herramienta de precisión absoluta. Pero ¿qué pasa con algo mucho más personal? Más, digamos, caótico, como el lugar donde vivimos. Como una casa. Exacto. El siguiente plano es de una casa. Y aquí viene lo curioso. No especifica la escala por ningún lado. Es un error. No necesariamente. De hecho, es bastante común. Esto nos obliga a preguntarnos cuál es el propósito de este dibujo. Si no tiene la escala anotada, lo más probable es que no sea un plano de construcción. Chance es un croquis para un agente de bienes raíces o para un catálogo. Ah, ok. Ahí lo importante no es la medida exacta de los muros, sino la distribución. ¿Dónde están las recámaras? ¿La cocina tiene conexión con la sala? Se prioriza la comprensión del flujo del espacio sobre la precisión milimétrica. A ver, vamos a intentar hacer esa ingeniería inversa que mencionabas antes. El plano dice que el terreno mide 11 metros de largo y la sala mide 6 metros. Yo tengo aquí una regla. En el papel, la línea que representa la sala mide, déjame ver... Mide como... Sí, mide exactamente 3 centímetros. Perfecto. Hagamos la matemática. Tienes 3 centímetros en el dibujo que representan 6 metros en la realidad.
6 metros son 600 centímetros. ¿Cierto? Entonces la relación es de 3 a 600. Si simplificamos eso dividiendo a ambos lados entre 3, nos da una relación de 1 a 200. Ahí está. Así que, ahí la tienes. La escala implícita de este plano es de 1 a 200. ¡Wow! Ok. Y ahora que sé que es 1 a 200, entiendo perfecto lo que decías. Con esta escala puedo ver que la recámara principal es un poco más grande que la otra. Puedo imaginarme poniendo un sillón en la sala, pero ni de chiste usaría este plano para decirle a un electricista dónde poner un enchufe. No, claro que no. La punta de su lápiz sería más ancha que el muro. Justamente, para esos detalles necesitarías un plano de esa sección específica a una escala mucho mayor, como 1 a 50 o incluso 1 a 20, donde cada centímetro del papel represente solo 20 centímetros reales. Cada escala cuenta una historia distinta sobre el mismo espacio. Claro. La de 1 a 200 cuenta la historia de cómo se vive aquí, mientras que la de 1 a 20 cuenta la de cómo se construye esto. La ausencia de una escala explícita es, en sí misma, una pista sobre la intención del dibujo. Esto es fascinante. Pasamos de la rigidez absoluta del campo de fútbol a la flexibilidad funcional de una casa. La escala no es solo un número, es una declaración de intenciones. Y esto me lleva al tercer documento, porque aquí la cosa se sale de control. Sí. Ya fuimos de lo grande a lo pequeño, ahora vamos a lo inmenso. Tenemos un mapa de la República Mexicana con una escala de 1 a 20 millones. Neta, el número es tan grande que casi pierde el significado. Es un número que marea, ¿verdad? 1 a 20 millones. Pero es necesario para que un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados quepa en una hoja tamaño carta. Es que es increíble. Vamos a anclar esa cifra en algo tangible. Un centímetro en este mapa representa 20 millones de centímetros en el terreno. Si hacemos la conversión, eso equivale a 200.000 metros, es decir, 200 kilómetros. Espera, repite eso. ¿Un centímetro son 200 kilómetros? 200 kilómetros. ¡Qué locura! O sea, la distancia que tardo casi 3 horas en recorrer en coche de la Ciudad de México a Querétaro Ajá. está en este papel más delgada que mi dedo. Eso sí que pone las cosas en perspectiva. Casi me hace sentir insignificante. Es una reducción brutal y es la única manera. El material nos pide calcular algunas distancias en línea recta. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz. En el mapa es más o menos 1 centímetro, lo que corresponde a esos 200 kilómetros. Claro. O una de las más largas que menciona, de Tijuana a Tampico. Son casi 7 centímetros que se traducen en esos 1.380 kilómetros. Ver esas distancias enormes, que implican días de viaje, reducidas a un palmo, nos ayuda a comprender la vastedad del país. Pero aquí el material hace una aclaración clave. En línea recta. Exacto. Y ahí está la trampa, ¿no? Porque nadie viaja en línea recta. Las carreteras serpentean, rodean montañas, siguen la costa. Ahí es donde la conversación sobre escala se pone verdaderamente interesante. A este nivel de reducción, el mapa deja de ser una representación fiel y se convierte en una abstracción. Una abstracción. Y tiene que serlo, porque para que México quepa en esta hoja, el mapa tiene que mentir un poco. El problema fundamental es que estás proyectando una superficie curva, la de la Tierra, sobre una superficie plana, el papel. Claro. Es matemáticamente imposible hacerlo sin distorsionar algo. Las áreas, las formas, las distancias o las direcciones. Claro, es el eterno problema de los mapamundis. La famosa proyección de Mercator que todos vimos en la escuela. Sí, claro. Donde Groenlandia parece del tamaño de África, cuando en realidad África es 14 veces más grande. Exacto. El mapa miente para preservar las formas y las rutas de navegación, pero a costa de distorsionar las áreas cerca de los polos. Exactamente ese es el punto. Todo mapa es una colección de decisiones sobre qué distorsionar. En este mapa de México, la distorsión es menos obvia que en uno del mundo, pero existe. Su propósito no es darte una ruta exacta para manejar de Acapulco a Ciudad Juárez. Para eso usas una aplicación que recalcula todo en tiempo real. Claro, el celular. El propósito de este mapa 1 a 20 millones es mostrarte la geografía relativa del país.
que la península de Yucatán está al sureste, que Baja California es una franja larguísima al noroeste. Su verdad no está en la precisión, sino en la comprensión general del territorio. Entonces, si lo entiendo bien, no se trata solo de encoger la realidad. La escala es una especie de lente que elegimos para ver el mundo. Me gusta esa analogía. En el campo de fútbol usamos una lente de aumento para ver la precisión. En la casa, un gran angular para entender cómo fluye la vida. Y en el mapa de México, un lente de abstracción para poder comprender algo que, de otra forma, sería inabarcable. Es la metáfora perfecta, y hoy en día interactuamos con escalas de una forma increíblemente dinámica. Piensa en una aplicación de mapas. Pellizcas la pantalla y en un instante pasas de una escala de, no sé, 1 a 5,000, donde ves el nombre de tu calle, Sí. a una de 1 a 50 millones, donde ves el continente entero. Hemos internalizado un dominio de la escala que habría sido considerado ciencia ficción hace apenas 50 años. ¿Es verdad? Ya no estamos atados a una sola historia del espacio. Podemos cambiar de narrativa con un simple gesto. Y eso me deja con una última idea para reflexionar conectando con lo que decías de las mentiras de los mapas. Los ejemplos que vimos hoy, bueno, incluso el de México, intentan mantener una coherencia matemática. Sí, una consistencia. Pero, ¿qué pasa con los mapas que tiran esa coherencia por la ventana a propósito? Pienso en el mapa del metro de cualquier gran ciudad. Ah, un gran ejemplo. Las distancias entre estaciones están completamente distorsionadas. Las líneas son perfectamente rectas o tienen ángulos de 45 grados. Geográficamente es un desastre. Pero es funcional. Pero para un usuario es infinitamente más útil que un mapa preciso. Es una pregunta excelente. Esos mapas topológicos sacrifican la verdad de la escala por la verdad de la conexión. Lo que importa no es qué tan lejos está una estación de otra, sino cuál línea te lleva ahí y dónde tienes que transbordar. Exacto. Demuestra que a veces la representación más útil de la realidad no es la más precisa. A veces, para entender el mundo, primero tenemos que redibujarlo de una forma que tenga sentido para nosotros. Me quedo con eso. ¿En qué otros ámbitos de la vida aceptamos una versión distorsionada de la realidad porque, paradójicamente, nos ayuda a navegarla mejor? La escala al final no está solo en los mapas, sino en cómo decidimos enfocar nuestra atención. Una idea para seguir explorando. Aprender, disfrutar, ejercitar.